¿cierto? Que las desaceleraciones pues son las caídas de la frecuencia cardíaca, los descensos de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de la basal, ¿cierto? Entonces, que teníamos 3 tipos de desaceleraciones. Entonces, el tipo 1 son las desaceleraciones precoces o desaceleraciones tempranas o desaceleraciones tipo 1, dependiendo de las clasificaciones. Y son las que tenemos aquí en el recuadro pequeñito iniciales, en las cuales hay un descenso gradual de la frecuencia cardíaca, cuyo nadir coincide, no está el señalador, cuyo nadir coincide con el de la contracción, ¿cierto? Y hablamos de precoces para diferenciarlas de las tardías, en las cuales igualmente hay un descenso gradual y simétrico de la frecuencia cardíaca, pero hay un desfase en el tiempo entre el ADME o máximo, entre el nadir, perdón, o máxima profundidad de la desaceleración y el inicio de la contracción. A ver si aquí las podemos ver mejor. Entonces, en la desaceleración temprana, el inicio de la desaceleración es gradual y coincide con el inicio de la contracción. El fondo o nadir de la desaceleración coincide con el ADME de la contracción y la recuperación se da cuando ha terminado la contracción. Estas son las desaceleraciones tempranas, ¿cierto? Que generalmente no se asocian con asfixia fetal, o sea, con hipoxia, y básicamente corresponden a un reflejo vagal por compresión de la cabeza fetal. Las desaceleraciones tardías, ¿cierto? Que era la que estábamos mirando ahora, tienen un comienzo tardío en relación al inicio de la contracción. La contracción inicia acá, en este punto, y la desaceleración inicia generalmente cuando tenemos el ADME de la contracción. Este tipo de contracciones, ¿sí? Pues en algunos textos todavía se utiliza la clasificación de leve, moderado, severa, dependiendo de qué tanto descenso tiene. Sin embargo, en la mayoría de los textos recientes, pues no hablan de desaceleración tardía, leve, moderado, severa, sino simplemente desaceleración tardía por esta característica. Aquí tenemos una imagen basal clara de un ejemplo donde se ve claramente que en el pico máximo de la contracción es donde apenas empieza la desaceleración. Aquí tenemos unas desaceleraciones tardías recurrentes que se presentan durante casi todo el trazado. Este tipo de desaceleraciones se asocian con alteraciones en la perfusión placentaria, sobre todo cuando están asociadas a pérdida de la variabilidad. Entonces, por eso hoy en día, como les digo, se le da mucha importancia no solamente a las desaceleraciones, sino al compromiso de la variabilidad asociado. El otro tipo de desaceleraciones que se describen, pues las que no son ni tempranas ni tardías, y son las llamadas desaceleraciones variables, en las cuales el descenso de la frecuencia no es tan gradual como acá, ¿cierto? Tiene un descenso gradual, sino que es un descenso brusco de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Con una duración y una amplitud variable respecto de las contracciones uterinas, ¿cierto? Algunas pueden empezar cerca, terminar después, tienen esta característica, ¿sí?
son una caída abrupta y no tienen mucha relación, ¿cierto? Pueden ser de diferentes morfologías, morfología en U, morfología en W, pueden tener aceleración antes y después de la desaceleración. Esto es lo que se llama hombros. En algunos artículos ustedes pueden ver las desaceleraciones variables. Si tienen hombros, significa que tiene una aceleracióncita previa y una aceleracióncita posterior. Pueden tener morfología en W, como estas, o en U, o en B. Y entonces por eso se hacen diferentes caracterizaciones de las desaceleraciones variables. Unas se caracterizan como típicas y otras como atípicas, y obviamente tienen un significado diferente. Lo otro, que no es un tipo de desaceleración específica, sino que en general las desaceleraciones prolongadas son aquellas que, teniendo una amplitud de más de 15 latidos, duran entre 2 y 10 minutos, pero no alcanzan a durar 10 minutos. Porque si uno tiene una disminución de la frecuencia o una aceleración de la frecuencia que dure 10 minutos, pues ya no estamos hablando de una desaceleración prolongada, sino que estamos hablando de una bradicardia persistente o de una taquicardia persistente. Aquí están un poco más claras las desaceleraciones variables, ¿sí? Tienen un comienzo variable en relación a la contracción. No tienen ni el mismo comienzo como las tempranas, ni al final como las tardías, sino que se pueden presentar a diferentes momentos. Son caídas más abruptas, ¿sí? Generalmente tienen un espacio cercano a los 30 segundos entre ellas, aunque hay diferentes tipos. Pueden indicar insuficiencia placentaria en el caso de que estén, o hipoxia, si están asociadas a alteraciones en la variabilidad. Entonces, tradicionalmente, siempre hemos dicho que las desaceleraciones tardías son las que están relacionadas con hipoxia, con complicaciones fetales. Sin embargo, es claro también hoy en día que las desaceleraciones variables, así como pueden simplemente indicar compresión del cordón o de las partes fetales, también pueden indicar hipoxia. En el caso de que estén asociadas a alteraciones en la variabilidad o en el caso de que tengan características atípicas, ¿sí? Entonces, ojo, las desaceleraciones variables pueden tener las características llamadas típicas y no asociarse a hipoxia fetal, sino asociarse a compresión del cordón o de partes fetales. Pero las desaceleraciones variables atípicas o con compromiso de la variabilidad, pues sí pueden estar asociadas a insuficiencia placentaria y a hipoxia. Entonces, estas son algunas de las características de las típicas, que duran menos de 60 segundos, no disminuye a menos de 60 latidos, tienen forma de V, tienen las llamadas sombreras o hombros, aceleración antes y después, y no tienen forma de W, ¿sí? Y las atípicas son las que duran más de 60 segundos o disminuyen más de 60 latidos o tienen forma de U, no tienen esa pequeña aceleración o desaceleración tardía. Algunas se demoran, tienen forma de W también, se demoran más de 30 segundos en regresar a la basal, y después de que regresan a la basal tienen un tiempo de aceleración prolongada, ¿sí? Tienen disminución o pérdida de la variabilidad concomitantemente con la desaceleración, ¿sí? Entonces, ojo, las desaceleraciones variables pueden o no estar asociadas con hipoxia fetal. Entonces, ¿cuáles están asociadas más frecuentemente con hipoxia? Las que tienen características atípicas, o sea, que duran más de 60 por 60, que tienen o forma de U o forma de W, que no tienen esa aceleración pre y post, que demoran en recuperar la basal, que tienen alteraciones en la variabilidad.
Entonces, que tienen aceleraciones prolongadas después de cada caída, como está aquí, que es lo que ellos llaman en inglés overshock. Esta aceleración después de la caída acelera y se demora en volver a caer a la base. Y no tienen estas sombreras o shoulders. Entonces, no todos los textos hablan en sí como típicas o atípicas, pero sí todos los textos dicen que algunas pueden estar asociadas a hipoxia porque se asocian a pérdida de la variabilidad o tienen otras de estas características que vemos acá. Hay también otro patrón de frecuencia cardíaca fetal que es muy anormal y es que es el llamado patrón sinusoidal, que es un patrón ondulatorio de la frecuencia basal, ¿cierto? Más o menos unas ondas de 3 a 5 ciclos por cada minuto. Cuando esto persiste por más de 20 minutos en una monitoría, nosotros tenemos que hablar de un patrón sinusoidal. Entonces, esta es una imagen que yo siempre les digo que la graben en la mente, porque uno cuando ve eso en la monitoría no tiene manera de equivocarse, porque esto solo puede ser un patrón sinusoidal que es muy ominoso. Les decía, ¿cierto? También antes de que hagamos la caracterización, que las pruebas de las monitorías podían ser con o sin estrés, ¿cierto? Entonces las pruebas sin estrés habíamos dicho que eran sin contracciones, ¿cierto? Espontáneas o frente a movimientos, y básicamente son pruebas de la condición del feto, o sea, cómo está respondiendo el feto a las hipoxias leves o cómo está en su hemodinamia, cómo está en general su estado de bienestar, ¿sí? Obviamente que los movimientos fetales, ¿cierto? Pues también generan esas modificaciones o pueden ser espontáneas sin que haya registro de movimientos fetales. También nosotros podemos ver esto, por eso algunas monitorías sin estrés aceptan como variabilidad esto, no necesariamente ligado a movimientos, ¿sí? Porque antes siempre para hablar de variabilidad o reactividad hablamos de movimientos, pero si están registrados y presentes mejor. Esta aceleración temporal, ¿cierto? De las frecuencias cardíacas generalmente indican bienestar fetal, ¿sí? En respuesta a movimiento fetal. Entonces, eso es lo que yo les decía, que en las pruebas sin estrés, los movimientos se clasificaban como reactivos cuando lograban producir aceleraciones. Y esto indica que el feto no está ni hipóxico ni acidótico. Entonces, es una evidencia de bienestar fetal el que presente aceleraciones frente a los movimientos. Cuando decimos que una prueba anteparto o una prueba sin contracciones es normal, o sea, cuando es reactiva, cuando tiene 2 o más aceleraciones, ¿cierto? Durante el trazado de los 20 minutos. Y aquí es lo que les decía, a veces aunque no se vean los movimientos, pues con o sin movimientos las aceleraciones son indicativos de bienestar fetal. Tienen un valor predictivo positivo igualmente bajo, como les mencionaba, o sea, si es normal, tiene un valor predictivo negativo muy bueno, o sea, uno puede estar tranquilo. Pero si es anormal, no, porque tiene un valor predictivo bajo, o sea, que pueden ser falsos positivos, puede ser feto dormido o feto que no tenga otra condición, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que en el informe que hay ahora en el hospital, la primera parte hablan de monitoría anteparto y exigen ahí que uno la clasifique como reactiva, como no reactiva. Entonces, es reactiva cuando en el periodo de observación de los 20 minutos tiene 2 o más aceleraciones de 15 por 15. ¿Sí? Entonces, en el tiempo que se evalúa, en los 20 minutos mínimo, tiene por lo menos 2 aceleraciones, que pueden estar o no relacionadas con los movimientos. Entonces, eso es una prueba
sin estrés, reactiva, normal, que tiene muy buen valor predictivo negativo y que es una prueba que evalúa la condición fetal. La otra era la prueba de estrés con contracciones, que se evalúa la función uteroplacentaria, ¿sí? Entonces habla más del funcionamiento de la placenta, las pruebas de estrés, ¿sí? Les decía que durante cada contracción siempre hay disminución del flujo sanguíneo y hay cierta caída de la oxigenación en el espacio placentario, pero que los fetos que no tienen ninguna patología responden adecuadamente y no van a tener alteraciones en el ritmo cardíaco, normalmente durante las contracciones. Ahora, si lo que tenemos es una insuficiencia placentaria ya previa, obviamente durante cada contracción la disminución de la oxigenación del espacio velloso va a ser mucho más grande y va a generar desaceleraciones en los fetos, que generalmente son desaceleraciones tardías, ¿sí? En ocasiones, cuando hay oligohidramias, pues con las contracciones no se van a dar desaceleraciones tardías, sino variables por la compresión del cordón o compresión del feto, ¿sí? Entonces, las pruebas de estrés frente a las contracciones se van a interpretar en términos de si provocan o no desaceleraciones. Como les digo, todas las contracciones generan disminución de la circulación y disminución de la oxigenación, pero si la placenta tiene cierta reserva, no está insuficiente, eso no va a generar alteraciones en la frecuencia del feto. O si el feto está normal, durante las contracciones normales tampoco va a tener problemas. Pero si tenemos una insuficiencia placentaria, entonces la caída en la oxigenación va a ser mayor y ya el feto no va a poder superar ese mecanismo. Entonces, tradicionalmente esas pruebas frente a contracciones las calificábamos como positivas, negativas o dudosas, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en algunos textos todavía se siguen interpretando las pruebas de tolerancia a las contracciones como negativas, como positivas o como dudosas. Entonces, cuando una prueba es negativa, o sea, normal, si uno dice PTC, prueba de tolerancia a la contracción negativa, ¿qué significa? Que es normal. O sea, que no hay desaceleraciones frente a las contracciones. ¿Cuándo es positiva? Cuando hay desaceleraciones tardías en más de la mitad de las contracciones. O sea que si uno tiene 10 contracciones, por lo menos después de 5 contracciones hay desaceleraciones tardías. Entonces ahí es una prueba positiva. ¿Y cuando es dudosa? Cuando tenemos desaceleraciones tardías pero que no van en la mitad de las contracciones, o que tenemos desaceleraciones variables significativas, o sea, recurrentes o con alguna característica atípica, ¿sí? Entonces, la que no sea negativa o positiva, pues es dudosa, ¿sí? Esta es una categorización que siguen usando y se sigue escribiendo en algunos textos, entonces, pues es bueno que ustedes la conozcan. La otra categorización que nosotros utilizamos, la del Colegio Americano de Obstetricia de algunos años, es la categoría 1, 2 y 3, ¿cierto? Que se ha intentado en un esfuerzo por minimizar los falsos positivos de las monitorías, ¿cierto? Porque antes decíamos, mire que teníamos pocos criterios para decir si era normal o anormal, ¿cierto? Es positiva cuando tiene esto y es negativa cuando tiene esto y no más. Pero ya vimos que hay muchos otros parámetros, además de las desaceleraciones a considerar. Y entonces, por esa razón, se trató de ampliar los criterios y ser un poco más precisos en la descripción de las alteraciones. Entonces, por eso hablamos de categoría 1, 2 y 3. Entonces, categoría 1, ¿cuándo es una monitoría categoría 1? Cuando es francamente normal, ¿cierto? Como las que hemos visto
A ver. Tendríamos una categoría, francamente, uno que yo se las mostré aquí. ¿Sí? Este tipo de monitoría que uno de afuera lo ve que la basal está normal, que tiene aceleraciones, que no tiene desaceleraciones, que tiene una muy buena variabilidad, ¿cierto? De entrada ya uno sabe que es categoría 1. No tiene mayor problema. La basal está entre 110 y 160. La variabilidad es moderada. No tiene desaceleraciones ni tardías ni variables. Podría tener desaceleraciones tempranas, ¿sí? O sea que en general en la categoría 1 o no hay desaceleraciones o si las hay son tempranas, ¿sí? El criterio de aceleraciones no es obligatorio en la categoría 1, ¿cierto? O sea que si uno tiene una basal normal, no tiene desaceleraciones, la variabilidad es normal, pues no tiene obligación de que haya aceleración. Y eso es algo importante porque en la otra manera de clasificar, si no hay aceleración ya se considera anormal. En cambio aquí, si la variabilidad está normal y los otros parámetros están normales y no hay desaceleraciones, pues entonces sigue siendo categoría 1. Y esto hay que tenerlo muy presente. Vamos a la categoría 3 primero. La categoría 3, clásica, está escrita 1, el patrón sinusoidal, ¿cierto? El que ya les dije que graben en la mente la onda cíclica cuando es un patrón sinusoidal. Y la otra habla de que si hay ausencia de variabilidad y hay desaceleraciones tardías recurrentes o variables recurrentes o bradicardia, estamos hablando de una categoría francamente 3, ¿sí? O sea que nosotros tenemos una monitoría sin variabilidad, con bradicardia o con desaceleraciones variables recurrentes o tardías recurrentes, ya de entrada la podemos categorizar como 3. O sea que son los patrones más ominosos, o sea, más anormales de frecuencia cardíaca asociadas pues a compromiso fetal. Son estos. Y entonces hay unos que entran en la categoría 2, ¿cierto? O sea, otros patrones que podrían ser anormales, pero podrían ser susceptibles también de modificación o de espera, ¿cierto? No de tomar una decisión como en estos 3, que es definitivamente, aunque la sensibilidad no es 100% obviamente, pero definitivamente ver un patrón de estos, la única medida que uno puede hacer es desembarazar a la paciente por vía alta. En cambio estos, ¿cierto? Los dos, perdón. Los dos, pues entonces podrían ser susceptibles de dar una espera a ver si se mejoran, ¿cierto? A ver si cambian. Entonces, en principio lo que todo el mundo sabe, categoría 2 es todo lo que no entra en 1 ni en 3, ¿sí? Si uno no está seguro que es 1 ni es 3, pues entonces será 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? 1, la bradicardia sin ausencia de variabilidad. Entonces uno a veces ve pacientes, fetos, que tienen unas frecuencias de 100, pero tienen muy buena variabilidad. Entonces la basal está debajo de 110, pero con muy buena variabilidad. Eso entraría en categoría 2. Las pacientes que tienen taquicardia, ¿sí? La taquicardia al comienzo puede ser una respuesta hemodinámica inicial que una vez se regula el paciente, el feto podría normalizarse. Las alteraciones en la variabilidad, pero que no son ausencia, ¿cierto? Ya dijimos que si es ausencia, es categoría 3. Pero si tenemos una variabilidad mínima, ya dijimos que mínima era entre 0 y 5, ¿cierto? O no, o tenemos, no hay variabilidad, pero tampoco hay desaceleraciones,
¿cierto? O si tenemos una variabilidad muy intensa, o sea, más de 25 latidos. ¿Se acuerda que es lo que dijimos que cuando encontramos exceso de variabilidad tenemos que estar pendientes, ¿cierto? Evaluar y definir y hacer un seguimiento. Entonces, la variabilidad basal mínima o intensa es categoría 2 y la ausencia de variabilidad sin haya desaceleraciones recurrentes también podría ser 2. La ausencia de aceleraciones después de que uno estimula a un feto. Cuando uno tiene una monitoría y tiene un periodo silente, o sea, con baja variabilidad, anteriormente se utilizaba mucho el estímulo vivoacústico, ¿sí? Que es un aparatico como una campana y se le coloca cerca donde uno cree que está la cabeza fetal y eso tiene que generar movimiento y el movimiento genera aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Entonces, si uno estimula a un feto y ni aún así logra que presente aceleraciones, pues eso podría ser también dentro de categoría 2. ¿Sí? Si tiene desaceleraciones variables recurrentes, ¿cierto? O episódicas, pero que no son en todo el trazado. Si tiene una desaceleración prolongada, pero que se recupera, ¿cierto? Si tiene desaceleraciones tardías, pero la variabilidad está bien, ¿cierto? Si tiene desaceleraciones variables, pero que son típicas, ¿sí? Entonces, todas esas otras situaciones que uno dice, esta monitoría pues tiene como esto mal, pero tiene esto que también está bien, no tiene esto, que no le da los criterios de 3 o de 2, entonces se reevalúe, ¿cierto? Y de pronto eso evita que se aumenten los falsos positivos y que se haga pues manejo excesivo, o sea, se aumente la incidencia de intervenciones y de cesáreas sin necesidad. Entonces, básicamente eso. Entonces, la categoría 2 intraparto, hay que tratar en lo posible de identificar si hay una causa que se pueda manejar. Tiene que hacerse una vigilancia cercana y continua, ¿sí? Entonces, uno no es que tenga una categoría 2 y dice, no, pues la mañana repetimos o seguir con varias monitorías categoría 2, no. La monitoría categoría 2 tiene que evaluarse, tratar de corregir si se encuentra alguna causa, si uno cree que es deshidratación, si es exceso de actividad uterina, si está hipotensa, o sea, ¿qué es lo que me está causando esto? Entonces, si uno logra corregir eso y se mejora, pues la paciente podría continuar en trabajo de parto. Pero si persiste después de hacer la maniobra o de dar el tiempo de espera, persiste categoría 2, pues entonces ya se consideraría como que hay que intervenir como si fuera una categoría 3. Entonces, estas que hay aquí son algunas de las acciones que están propuestas, ¿cierto?, por el Colegio Americano, que uno podría hacer frente a un manejo, a una paciente con categoría 2, ¿cierto? Dependiendo de lo que uno considere la causa, intentar corregirlo. Y ellos hacen el énfasis que les decíamos, una categoría 2 en la cual lo que se altera no es la variabilidad, muy probablemente ese feto no está acidótico. La categoría 3 sí obviamente está relacionado con acidosis, con hipoxia, con parálisis, y en eso sí hay que interrumpirlo tan pronto, pues obviamente hay que reanimar, hay que hidratar, hay que oxigenar mientras se lleva, ¿cierto? Esto es lo que les decía, categoría persistentemente 2 o 3, interrumpir el embarazo, categoría 1, pues trabajo de parto normal, o sea, si se normaliza, continúa el trabajo normal. Si persisten 2 o se pasa a 3, pues obviamente que hay que terminar el embarazo. Bueno, voy a mostrarles muy rápidamente, ¿sí? Para no hacer muy extensa, tal vez tengamos otra oportunidad de hablar un poquito más acerca de estos, comentarles del perfil biofísico rápidamente porque pues no quiero que hagamos una clase tan prolongada.
El perfil biofísico fetal es otra prueba de bienestar fetal basada en las variables biofísicas del feto, ¿sí? Básicamente sirve para evaluación ante parto, sobre todo en aquellas pacientes que tienen esas condiciones de morbilidad que mencionábamos al comienzo, que requiere cierta integridad del sistema nervioso central fetal, por eso se debe tomar a partir de la semana 26 a 28, no antes, ¿sí? Hay muchos detractores del perfil biofísico fetal, por eso pues hoy en día tampoco es tan ampliamente usado, pero en algunos pacientes, todavía esos pacientes pretérmino que tenemos una condición materna o fetal cambiante, a veces requerimos utilizarlo, o en esos pacientes que tienen disminución persistente de movimientos fetales a pesar de que uno le hace una monitoría y está normal, pues entonces se podría usar, ¿sí? Sin embargo, como les digo, pues tiene sus detractores, ¿cierto? Acerca de los beneficios y las indicaciones, pero cuando se hace, pues entonces hay que aprenderlo a interpretar. Entonces, básicamente, el perfil biofísico pues se hace evaluando 4 parámetros biofísicos, ¿sí? Uno es el tono fetal, ¿sí? Otro los movimientos corporales fetales, otros los movimientos respiratorios, otro la reactividad cardíaca, ¿sí? Entonces, estos centros de regulación biofísica en el feto, pues aparecen progresivamente a medida que avanza la gestación. Entonces, lo primero que aparece es el tono fetal, después aparecen los movimientos corporales, después los movimientos respiratorios y después la reactividad cardíaca. O sea, en ese orden aparecen estos parámetros biofísicos fetales. Y está estudiado que cuando hay hipoxia fetal, ¿cierto? Entonces estos empiezan a desaparecer de manera inversa, ¿sí? O sea que el primero que aparece biofísicamente en el feto es el tono y ese es el último que desaparece cuando hay hipoxia fetal. O sea que cuando uno encuentra un feto hipotónico, significa que el compromiso es severo, ¿sí? Porque ese es el último que se pierde, ¿sí? El primero que aparece en la vida normal fetal, pero cuando hay hipoxia es el último que desaparece, o sea, van desapareciendo así. O sea que lo primero que desaparece cuando hay hipoxia es la reactividad cardíaca, luego los movimientos respiratorios, luego los corporales fetales y luego el tono fetal. Entonces se considera que las alteraciones en esos parámetros biofísicos pues son indicadores de asfixia fetal, pueden haber marcadores agudos o marcadores crónicos de asfixia fetal. Entonces los agudos es cuando se pierde, en el orden que dijimos, la reactividad, los movimientos respiratorios, los movimientos fetales y el tono fetal. O sea que en compromiso severo, cuando ya tenemos una acidosis con un pH menor de 7 es cuando se compromete el tono fetal. Y hay un marcador que también se evalúa en el perfil biofísico, que es el líquido amniótico. Que básicamente la disminución del líquido amniótico, pues un marcador crónico de insuficiencia placentaria y redistribución del flujo. Entonces, estos son los parámetros ecográficos. Entonces, esta es la tablita que ustedes tienen que tener en mente cuando van a interpretar un perfil biofísico. Entonces, el perfil biofísico da 2 puntos a cada criterio. Entonces, uno de los criterios es el líquido amniótico. Entonces, 2 puntos si está bien y 0 si no está bien. Entonces, ¿cuándo da los 2 puntos? Cuando tiene un lago mayor de 2 centímetros. Yo ayer les mostraba a algunos cómo se mide el líquido amniótico. Y entonces, cuando tiene un lago mayor de 2 centímetros, entonces uno dice que tiene líquido normal, ¿cierto? Midiendo los lagos. Cuando no tiene esto, entonces sería 0. La respiración, los fetos respiran de manera como en salvas, ¿sí? O sea, ellos no están todo el tiempo respirando, sino que uno de pronto ve que el tórax se expande y se contrae rápidamente como si fuera un acordeón, y eso lo hace como por espacios de menos de un minuto, como medio minuto,
uno lo puede ver en el ecógrafo. Haga de cuenta como si fuera un acordeón, así es el tórax. Se expande y se contrae, se expande y se contrae, porque ellos tienen una respiración rítmica, ¿sí? Entonces, durante la observación, que deben ser 30 minutos, debe tener por lo menos un episodio de esos, de respiración rítmica, ¿sí? Si no tiene ninguno, o si no tiene ninguno que dure por lo menos 20 segundos, entonces no le da punto. Entonces le da punto si por lo menos tiene uno que dure más de 20 segundos en esos 30 minutos de observación. El otro parámetro son los movimientos fetales. Le da 2 puntos si tiene en los 30 minutos de observación por lo menos 2 movimientos corporales fuertes, o sea que ellos extiendan el brazo, las piernas, hagan movimientos gruesos, ¿sí? Tienen que tener por lo menos 2 movimientos gruesos en ese tiempo para tener punto. Y el tono fetal se evalúa con los movimientos de flexo-extensión, o sea que uno vea que abren la mano y la cierran, ¿cierto? O estiran y encogen el pie. O sea, ese tipo de movimientos de flexo-extensión de extremidades es lo que le evalúa a uno el tono fetal. Y eso daría 2 puntos. Entonces aquí tenemos 2 por líquido amniótico, 2 por respiración, 2 por movimiento y 2 por tono. Eso le da 8 puntos. Los 10 puntos los completa con la monitoría fetal. O sea que si tiene una monitoría, como esa es una prueba anteparto, si tiene una monitoría reactiva, entonces eso le completa los 2 puntos y le daría 10 puntos. O sea que un feto normal no asfixiado pues tiene 10 puntos, ¿sí? Cuando se considera después de allí, dependiendo del tipo de alteración que tenga, pues entonces uno va disminuyendo y obviamente ya sabe que si es el tono el que está disminuido, pues ya eso es un signo de hipoxia, ¿cierto? Dependiendo del riesgo, ¿cierto?, de las otras condiciones del paciente, pues entonces uno hablaría que de 6 hacia abajo, muy probablemente estamos hablando de fetos asfixiados, que fetos que tengan 8 de 10, ¿cierto?, podrían tener una sospecha, pero no francamente asfixiado, que 8 y 10 serían fetos que están normales, ¿cierto? O sea, 10 de 10, 8 de 10 sería normal. 6 hacia abajo, sospecha de asfixia. Pero obviamente no es lo mismo un 6 por monitoría y por líquido que un 6 por tono y respiración. Entonces, más o menos eso. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que a eso es a lo que se refiere cuando dice perfil biofísico 10 de 10 o 8 de 10. Si es de 10 de 10 es porque están incluyendo la monitoría feta. Si es 8, es que solamente son los parámetros ecográficos. Y que lo normal es que esté 8 o 10, ¿sí? Que por debajo de 8 ya tenemos sospecha de asfixia y obviamente pues habría que, dependiendo del riesgo, de la condición, de la edad gestacional, saber si se hace otra prueba de bienestar, si se repite o qué se hace con eso. Se ha usado en los últimos años y algunos textos dicen que el perfil biofísico modificado es tan bueno como el completo, ¿cierto? Y esa es una recomendación del Colegio Americano del 2016, y es lo que llamamos un perfil biofísico modificado. Entonces, el perfil biofísico modificado utiliza solamente la monitoría y el líquido amniótico. Entonces, si uno tiene una monitoría sin estrés, o sea, una monitoría anteparto normal, o sea, reactiva, ¿cierto? Ya dijimos cómo es reactiva, y tiene un líquido amniótico, todo el índice normal, ya tiene un perfil biofísico modificado, ¿cierto? Y el perfil biofísico modificado es tan bueno, según el Colegio Americano, como el perfil completo del 10 sobre 10. Entonces, eso también es bueno que ustedes lo sepan y lo reconozcan y lo recuerden.
Bueno, yo creo que la parte de Doppler sí, pues en este espacio no tenemos ahora como todo el espacio para ver Doppler. Es una prueba más específica que, como les dije, pues requiere una interpretación especializada y la indicación principal de Doppler es la restricción del crecimiento y la isomización RH. ¿Okay? Ya esa, cuando se vea restricción del crecimiento, pues evaluaremos cuáles son los tipos de patrones de Doppler que se alteran. Bueno, niñas y niños, bueno, niñas, porque no sé, Andrés, si al fin si está o no está. No sé si tienen algún comentario. Sí, aquí estoy, Doc.